Bienvenidas al cuarto episodio de Ser Mujer Hoy. Este es un espacio creado por y para mujeres desde Stern Motors. Nuevamente vamos a estar hablando sobre temas que nos atraviesan a todas y que quizás por desconocimiento o falta de herramientas quedan en silencio. Para esta conversación de hoy tenemos una invitada especial, la doctora Idelma Serpa. Bueno, gracias primero por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar en este proyecto hermoso. Es muy importante esto, ¿no? De hablar de lo que no siempre se habla, y esa propuesta me encantó, así que agradecida. Yo soy la doctora Idelma Serpa, soy especialista en medicina funcional y ortomolecular. Y si bien en la consulta tengo varones y mujeres, siempre la mujer es la que más consulta. Y eso es algo que vemos normalmente. Las mujeres nos preocupamos por estar bien, por mejorar o por hacer los controles. Y bueno, y los varones a veces solamente vienen por problemas de salud. Y por suerte ahora también recibo mucha gente por prevención, ¿no? Para tener una longevidad saludable. Y a los varones los agarro por la parte de deportistas, pero las mujeres nos preocupamos mucho por llegar saludables a una etapa más avanzada de la vida, así que considero que eso es muy importante y para todas ellas vamos a estar hablando hoy, ¿no? Tal cual, sí. Hoy en día es un interés general y más a medida que uno va pasando distintas etapas en la vida. Las etapas de la mujer son bastante complejas y bueno, y siempre nos traen algún desequilibrio. Y hablando de esto, bueno, quería empezar consultándote, ¿no? Sobre justamente esto, cómo afectan las hormonas, ¿no? Cómo nos afectan las hormonas desde la libido, el deseo sexual, cómo intervienen orgánicamente en nuestra vida. Bueno, nosotros en principio somos reacciones químicas, ¿no? Todo el tiempo están sucediéndose reacciones químicas en el interior de la célula, y eso es lo que nosotros estamos manifestando. Así que entender eso es importante para saber que las hormonas nos regulan y que tenemos que hacer cosas para ayudar a que esas hormonas, como vos dijiste, que a veces se desequilibran, vuelvan a la homeostasis, al equilibrio, a lo que nosotros necesitamos. Particularmente por lo que dijiste antes, hay si bien las hormonas nos atraviesan en todas las etapas, en la primera etapa de la adolescencia, bueno, tenemos como el revuelo hormonal, empiezan las hormonas a manifestarse, podemos decir, y entonces ahí empieza un poco los ciclos menstruales y bueno, y ahí aparecen a veces problemas, ¿no? Porque muchas veces no se habla de lo que es el síndrome premenstrual exacerbado, en donde hay mujeres que realmente cuando están en la etapa de menstruación tienen que hacer un cambio en la rutina de su vida, porque el otro día veía un posteo en internet que decía cómo se muestra la menstruación en la publicidad, ¿no? Y entonces una mujer haciendo actividad física, paseando, toda feliz, y la realidad es que muchas mujeres atraviesan ese momento con dolor en su casa, muchas veces con angustia, porque se manifiestan ciertas hormonas que hacen que nos movilicemos emocionalmente. Y muchas veces tenemos que enmascarar todo eso, ¿sí? Hacer de cuenta que eso no está pasando, ir a trabajar o atender a la familia o las cosas que nos tocan hacer en ese momento, y si lo manifestamos está mal, ¿viste? Le viene la menstruación, es como... Sí, y más en el trabajo, ¿no? En el ambiente laboral parece que no se puede menstruar. Y ahí yo creo que hay otra cosa debido a esto que no está tan bien, sin ponerme en ningún bando. Normalmente cuando uno consulta por esto, enseguida se meten pastillas anticonceptivas en la adolescencia y desde muy temprano para enmascarar todos estos síntomas, que por un lado puede estar bueno, porque bueno, listo, entonces estamos listas para ir a trabajar y para hacer todas las cosas que tenemos que hacer, y ciclo inhibido, y dale para adelante, la menstruación está mal y no tenemos que menstruar. Qué locura. No es así. Qué locura. Porque por algo locura. tenemos el cuerpo que tenemos, con las oleadas hormonales en los distintos momentos.
Y que muchas veces influye esto incluso en la actividad física. O sea, si vos estás ciclando, no vas a tener la misma energía o no vas a tener los mismos requerimientos o vas a poder hacer las mismas cosas en los diferentes momentos del ciclo menstrual. Y todo eso no siempre se tiene en cuenta y es algo que tenemos que pensarlo, ¿no? Y actuar en función de eso. Y dando esto de las pastillas anticonceptivas tan tempranamente, muchas veces enmascaramos sintomatología que aparecen después en la edad muy adulta. Claro. Bueno, dentro de mis antecedentes, muchos me conocerán, hice muchos años de fertilidad y cuando llegaban a la consulta que buscaban el hijo, capaz que nunca dejaron las pastillas y nunca menstruaron. Y se taparon todos esos síntomas que podríamos haber actuado con mucha anterioridad al momento en que uno va a buscar el embarazo y no llega. Sí, porque al final, ¿no? Siento como que terminamos normalizando cosas que no son normales y asumimos cosas que tampoco deberíamos asumir y todo, ¿no? Por esta falta de información que tenemos respecto a lo que es el ciclo menstrual. Sin lugar a dudas. Y además, no tenemos que ser todos iguales en todos lados, ¿no? En esto de la revolución de la mujer, que está muy bien, que tratamos de equipararnos en un montón de cosas al varón, viene como muy cómoda la pastilla anticonceptiva. Entonces somos iguales y los dos tenemos la misma disponibilidad todos los días del mes o del año y no es natural eso. Y no es natural. Y muchas veces, al estar con las pastillas anticonceptivas, cuando llega la etapa de la perimenopausia o de la menopausia, que no nos damos cuenta porque los ciclos no nos hacen llamar la atención, o no menstruas directamente con las pastillas anticonceptivas, o menstruas muy poquito, entonces vos no empezás a percibir, tengo problemas con el ciclo menstrual, ¿qué estará pasando? No sabía eso. O entonces, sea, el anticonceptivo te puede tapar el síntoma de una perimenopausia. Sí, en realidad, a ver, el sofoco, que ya vamos a hablar, va a venir con pastilla anticonceptiva, sin pastilla anticonceptiva, pero no nos vamos preparando, ¿no? Nosotros en ginecología decimos, toma pastilla anticonceptiva hasta los 50 años, a los 50 años las vamos a suspender y vemos, si no menstruas más, ya estás en menopausia, y si todavía estás menstruando, a ver, es un protocolo médico que se maneja en ginecología. Okay. Si está bien o está mal es un poco, ¿no?, cómo queremos manejar nosotras nuestro momento, ¿sí?, cuando estamos en esa edad. La declinación, digamos, del buen funcionamiento hormonal empieza a los 30 años. ¿Sí? A los 35 se acrecienta un poco más y ya a los 40 empiezan estos síntomas que llamamos de la perimenopausia. Y llamamos de la perimenopausia porque a mí esto me interesa mucho definirlo. La menopausia es como un término médico. ¿Qué es la menopausia es un término médico. Y nosotros decimos, entraste en menopausia cuando pasó un año entero que no menstruaste. Listo, ahora estás en menopausia, ¿sí? Entonces, en realidad, es una definición, ¿sí? Si lo tomamos desde realmente ese lado. Con la mujer? O sea, no ciclas más y ¿qué pasa? No ciclas más y no producís más hormonas femeninas, estrógeno. Se decaen un montón, solamente lo empieza a producir la glándula suprarrenal. Nosotros tenemos un ciclo menstrual que en teoría dicen que dura 28 días. Ahí primer mito. No, eso es como... depende de... Exacto, como una regla. Puede ser entre 25 y hasta 35 días estar dentro de la normalidad, ¿sí? Sí está bueno y lo que correcto que sea del ciclo menstrual es que tenga esa regularidad. No es que un día te viene 15 días, el otro día te viene 35, eso ya no es normal, hay que consultar, hay que ver qué está pasando, ¿sí? Perfecto, eso ya no es normal. Eso ya no es normal. Si nosotros estamos sin pastillas anticonceptivas, que casi ya no está sucediendo, a los 35 años ya empezamos a ver que tenemos un acortamiento del ciclo menstrual. O sea, si vos venías menstruando cada 28 días, te va a durar 24. Eso no sabía. Y ese es el primer síntoma de que las hormonas se están decayendo. Está ciclos más cortos primero. Y después al revés. Se van haciendo los ciclos más largos hasta desaparecer. ¿Está? Entonces, si no estuviésemos con pastillas anticonceptivas, nos llamaría la atención. Yo era un reloj
Me venía cada 28, ahora me viene cada Y 24, ahora, claro. y ahora ¿qué está pasando? ¿Está? Por eso digo, en general todo eso lo enmascaramos y no lo podemos percibir, y un día nos encontramos que, ay, hola, no me viene más, ¿entendés? Entonces es como muy choqueante. Si uno va siguiendo su sintomatología, va sintiendo ¿Qué su pasó? cuerpo. ¿Qué pasó? Claro, va un poco acompañando los cambios emocionales que se van dando con respecto a esto, ¿no? Porque si bien a veces molesta menstruar y esto de tener los dolores y tener que ir a comprar toallitas y tener siempre a mano y ver si me paso, es un poco molesto. Cuando no tenemos más la menstruación, también no nos gusta. Sí, sí. Porque sabemos que entramos en otra etapa. Al final no nos gusta nada, no nos gusta esto, ya no nos gusta lo otro. Sí, yo creo que no nos gusta nada porque todo el tiempo se está cuestionando la fisiología de la mujer. Y en realidad tendríamos que tomarlo todo como normal, y tendría que ser aceptado por el otro género de esta manera. Y entonces nosotros no nos cuestionaríamos tampoco, pero la sociedad parece que... A través de eso generamos vida. O sea, sin lugar a dudas. Es lo más hermoso que nos puede pasar en realidad. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. No debería ser una molestia, y no debería ser percibido por nadie como una molestia o una cosa media rara. Sí, o algo feo. Claro, sí. A través de eso podemos dar vida. Es sin lugar a increíble. dudas. Este ciclo justamente lo que hace es funcionar bien para el logro del embarazo. Pero aún así, si una mujer decide no ser madre, es nuestro cuerpo como está diseñado. ¿Por qué lo tenemos que modificar, no? Tal cual. En esto que hablábamos un poquito antes de arrancar, de empezar a querernos un poco más, a respetarnos. Este es nuestro cuerpo, esta es nuestra fisiología. Tenemos que desaprender lo que nos han inculcado, porque esto no es nuestro. Esto es lo que nos han enseñado, ¿entendés? Bueno, fíjate si estoy manchada, y tu mamá, ¿viste? Y la toallita, y wow, te vino la menstruación, estás insoportable. Y la típica, te va a venir, ¿viste? No puedes estar mal porque te está por venir. Y todos esos comentarios que lo vamos teniendo desde chiquita, porque muchas entre los 12 y los 14 nos terminamos años sintiendo culpables. Qué horror lo que nos pasa. Te hacen sentir culpable y hacen que te avergüences, en definitiva, de un proceso que es natural. Que es natural. Y eso, bueno, es tremendo. Ojalá empecemos a tener un cambio, ¿no? En estos buenos cambios que se están dando con las nuevas generaciones, de prestar atención al cuerpo. Sí. Cada vez hay chicas más jóvenes que dicen, yo no quiero pastillas anticonceptivas. Hay mucha movida en esto de ciclar, en aprender a volvamos a la parte de cuando no ciclas más. Bien. Entonces, cuando no ciclas más, como yo te contaba antes, cuando ciclamos, ¿sí? En los primeros días del ciclo generamos folículos que generan la hormona estradiol, ¿está bien? Sí. Después ovulamos, ¿sí? Después se nos va el folículo, pero nos queda otra cosa que se llama cuerpo lúteo, y que va, todo esto en el ovario, ¿no? Y que va a producir progesterona, ¿sí? Entonces, cuando el ciclo anda bárbaro, estamos divinas porque tenemos los estrógenos que tenemos que tener. Los estrógenos intervienen en el deseo sexual, intervienen en un poco la feminidad, ¿no? En que tengamos una piel linda, un pelo lindo, que estemos un poco más a gustos con nuestro cuerpo. Y ya en la segunda fase, la progesterona un poco tiene que ver con que estemos más cansadas, que tengamos más ganas de dormir, tal vez, y que estemos un poco más bajón, ¿viste? Pero normal. Eso hay que normalizarlo. El deseo sexual, cuando tenemos las hormonas bien, lo podemos tener en toda la parte del ciclo, más exacerbado justo y por una cuestión fisiológica en la mitad, ¿no? Que es donde estaríamos ovulando, y como vos dijiste, una de las funciones que tiene nuestro cuerpo es la de generar vida. Cuando eso se termina, ¿sí? Que no se termina de repente. Ya, como yo te decía hoy, a los 35 ya no ovulamos todos los meses. Y ahí quiero sacar otro mito. Que vos menstrues en forma regular no quiere decir que estés ovulando. ¿Está? Vos menstruas en forma regular porque el ovario siempre tiene un mecanismo que va a generar una manera para que la menstruación se dé igual. Pero vos no necesariamente estás menstruando ese mes. Lo que pasa es que ese mecanismo se desgasta. Y ya cuando estamos a los 40 empieza esto del ciclo más corto y después el ciclo más largo, y ya después no puede más y dejamos de menstruar. Cuando dejamos de menstruar, cuando dejamos de ciclar, el que toma el comando de la producción hormonal
es la glándula suprarrenal. ¿Sí? Una glándula suprarrenal es una glándula olvidada. En general, cuando yo hablo de esto, nadie sabe de qué estoy hablando. Pero me gustaría está pasando eso. Que lo desarrolles un poquito más. Algo sé porque tuve la posibilidad de charlar con vos, o sea, previamente, pero estaría buenísimo que lo... Cuando el ovario entonces ya no hace la producción hormonal, la hace la glándula suprarrenal. Sí, y la glándula suprarrenal no solamente genera estrógeno, sino que genera testosterona, genera progesterona y genera una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. ¿Está? Entonces ahí tenemos un problemita, porque cuando estamos muy estresadas, que es lo que nos pasa a la mayoría, en esto de querer hacernos cargo de todo y somos madre y trabajamos y nos queremos poner al igual y queremos acaparar todo, y en esto de la maternidad que no descansamos nunca más, porque de que sos madre no estás nunca más en la vida tranquila, el cortisol siempre lo vamos a tener elevado, porque es la hormona que nos ayuda a responder al estrés. Lo que está mal es que no haya pausas. Que estemos todo el tiempo pidiéndole al cuerpo responder al medio externo y el cortisol trabajando a full. ¿Por qué? Porque esa producción viene todo de una misma hormona madre, ¿sí? Por distintas vías enzimáticas se va a ir yendo a la producción de las diferentes hormonas. Si yo necesito mucho cortisol y el estrógeno no se va a producir, ¿está? Se va a producir en menos, nunca es cero, ¿no? Pero va a ir todo, no va a haber la progesterona, se va a ir a la producción de cortisol. El cuerpo tiene que ir eligiendo a ver qué... Exactamente. Entonces vivimos, cuando estamos muy estresados, vivimos todo el tiempo como en una situación preparado para lo que se llama la huida, ¿no? Preparados como activados para salir corriendo a solucionar cosas. Y eso hace... También, una de las causas por las cuales el cuerpo dice, fertilidad, olvídate, vamos al cortisol, ¿sí? Entonces, por eso yo digo que es la hormona olvidada, ¿sí? Si vos no producís estrógeno en buenas cantidades y el cuerpo dice, tengo que elegir, como dijiste vos, perfecto, va a elegir la otra parte, no la parte de la huida, la parte del cortisol, la parte de la acción, no la parte de la reproducción. Y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de cuando uno busca el embarazo. Entonces, ¿cómo está este cuerpo preparado? ¿Sí? ¿Está fisiológicamente para el logro del embarazo o está pensando todo el tiempo en las cosas que tiene que resolver? ¿Sí? Eso no lo vemos. Y cuando estamos todo el tiempo pidiendo cortisol, todo tiene un límite, como conté recién del ovario, los mecanismos compensatorios se van terminando. ¿Te puedo interrumpir un minutito? Para ordenarme. A ver. Vamos de nuevo. Cuando ciclamos y tenemos el estrés, el cortisol alto, porque estamos estresados, no nos ayuda para la fertilidad. Exacto. Sí, cuando estamos ciclando, que seríamos más jóvenes. Claro. Si no estamos ciclando, espera, lo repito. Si no estamos ciclando, entonces el cortisol obviamente sigue existiendo, aparece la glándula suprarrenal, y la glándula suprarrenal lo que hace, o sea, ¿qué es lo que reemplaza o no reemplaza? Sí, la glándula suprarrenal es la que toma el mando para la producción de las hormonas sexuales femeninas y masculinas. Ah, ok. Cuando no lo hace más el ovario. ¿Está? Perfecto. Claro, cuando entonces el ovario, ahora estamos hablando de una mujer cercana ya a los 40, en donde se maneja más con la glándula suprarrenal que con el ovario. Si yo tengo gran demanda de cortisol por el estrés, voy a producir menos estrógenos y voy a tener más sintomatología de la menopausia. ¿Sí? Esos sofocones, ¿sí? Tienen que ver un poco con estas situaciones, ¿sí? Y un poco también bastante con la alimentación, ¿no? Si yo estoy alimentándome con ultraprocesados, con harinas, con azúcar, voy a generar sin actividad física, mal dormir, porque también una de las características, cortisol alto, estoy todo el día activado, duermo menos, duermo poco, duermo mal, no reparo, y ahí voy a tener más síntomas menopáusicos, y ahí es donde los sofocos, que es el síntoma como más característico, aunque no todas lo tienen. Sí, el más gráfico, creo. Vos apenas ves una mujer que está, ¡qué calor, qué calor! Listo, ya sabes en qué momento de la vida está, ahí no lo adivinas. Entonces, en esos casos es donde se va a ver más.
Pero lo que yo quería contar antes de adentrarnos un poquitito más en la menopausia y su sintomatología tiene que ver que la glándula también se cansa, ¿sí? Y deja de producir cortisol. Perdemos esa respuesta al estímulo y entramos en una condición de cortisol bajo que se llama hipoadrenia, ¿sí? Y cuando, como el cortisol es la hormona de la actividad, ¿no? Está alta en la mañana porque gracias a eso nos levantamos y tenemos ganas de hacer cosas. Vos imagínate que la tenés bajita, ¿sí? Y ahí empieza el cansancio. Entonces asocian menopausia, cansancio, está bien. No. No tenemos que naturalizar ese estado de la mujer con que está bien que estemos cansados. O hago muchas cosas y no llego al final del día y está bien. No está bien. Seguramente, y te lo digo porque es el motivo de consulta casi más frecuente que tengo, estoy cansada, no tengo ganas de levantarme, hago todo con esfuerzo, no hay que hacer nada con esfuerzo, no está bien hacer las cosas con esfuerzo. A mí ahí es como que a veces me pasa, ¿no? Como que siento que la mujer como que dice, ya está, llegué a la menopausia, me relajo, basta. O sea, como si hubiese sido todo un esfuerzo ser mujer durante tantas etapas. Bueno, por lo que charlábamos antes. Claro. Y se escucha mucho eso, ¿no? Bueno, no, y esto, no, porque estoy menopáusica, estoy cansada por esto, tengo mal humor por esto. Siempre es la menopausia. Pero a través, ¿no?, de las charlas que hemos tenido y que he tenido con el resto de las profesionales, realmente no termina ahí la vida de la mujer. O sea, hay una decisión que la mujer toma de decir, bueno, termino acá, pero hay muchas mujeres que deben decir, no, yo no quiero que mi vida termine acá, que esto sea un punto final. O sea, y hay más. Sin lugar a dudas. Lamentablemente se considera la menopausia como vos dijiste, un punto de quiebre en la vida de la mujer. Y la verdad que es una etapa más. Yo digo adolescencia y suena a punto de quiebre. No. Yo digo madurez y suena a punto de quiebre. No. ¿Por qué menopausia? Sí. Bueno, por el estigma social que le estamos poniendo. Tal cual. Y que se lo hacemos, lo que vos decís, muchas veces la mujer dice, bueno, ya está, estoy en menopausia, se terminó. Sí, basta, ¿no? No tengo que responder a ningún estereotipo, no tengo la demanda sexual. No, no tener libido está bien, porque ya estoy vieja. Sí, ya está. Y la verdad que no. La respuesta es no. Es una etapa más que hay que atravesar, que es verdad que vienen con sus cosas, así como en la adolescencia y el revuelo hormonal tiene sus cosas, y nos ocupamos de eso y lo vamos solucionando y nos parece que está bien. ¿Y por qué no nos vamos a ocupar en la menopausia de otro revuelo hormonal que se da? A lo mejor no en más, sino en menos, pero pues finalmente es un desequilibrio hormonal que se puede volver a armonizar. Eso me encanta. Es un desequilibio hormonal, nada más que eso. Nada más que eso, que como el mismo que se ocurrió antes. Claro, y que se puede regular. O sea, sin lugar a dudas. ¿Por qué esa sensación, como te decía antes, de dejar la vida quieta ahí y que no siga? Bueno, hoy quiero que rompamos eso. Eso te iba a decir. Acá estamos para decir eso no está bien, no es así. Tal cual. Es así. Y bueno, lo que sí es importante es hablarlo, que bueno, por eso estoy muy contenta de que me hayas invitado acá y que estemos charlando de esto, porque como vos decías, hay muchas cosas que no se dicen, ¿sí? Y en la menopausia, debido a que tenemos una disminución de los estrógenos y de la testosterona y de la progesterona, empezamos a manifestar ciertos cambios que tienen que ver con esto que hablaste antes del deseo sexual, de la libido. ¿Empieza a disminuir? Sí. ¿Le pasa a todas? No. Pero si te pasa, se puede modificar, no es normal, ¿está? Habíamos charlado antes, yo te había contado algo muy interesante que quiero que todas las mujeres sepan. Con respecto al deseo sexual, eso está estudiado, ¿sí? Master y Johnson, que era una pareja de médicos, mujer-varón, hicieron un montón de estudios poniéndose electrodos, midiendo hormonas, midiendo química, para ver qué pasaba en la respuesta sexual humana, y de hecho así se llama el libro, Respuesta Sexual Humana, y muestran, por supuesto, que somos diferentes varón de mujer, está más que claro, pero en una parte se coincide en donde hay una primera fase que se llama de excitación, ¿sí? En donde, bueno, estamos como eufóricos, seguramente tiene que ver con la primera parte de la relación sexual, besos, abrazos, caricias, bueno, deseo, hace mucho que no nos veíamos. Y después empieza, ¿sí?, la parte donde ya se va a venir el orgasmo, ¿sí?
Y en el varón hay una meseta, ¿sí? Por eso es como hay un periodo refractario para volver a tener un nuevo orgasmo, ¿sí? Sí, y en la hablamos, mujer, esto me acuerdo. la mujer puede ser así o puede ser multiorgásmica. Entonces te pasas del orgasmo a otro orgasmo, a otro orgasmo, a otro orgasmo y después entras en la meseta. ¿Está? ¿En el varón puede pasar esto? Sí, es mucho más frecuente en la mujer que en el varón, ¿sí? Entonces ahí, bueno, entra un lío porque si yo sigo... Vos me decís multiorgásmica Sí. y pensar que hay un montón de mujeres que nunca tuvieron un orgasmo. Sin lugar a dudas, también. O sí lo tuvieron y no lo supieron apreciar, tal vez, ¿no? En esto hay mucha, si queremos hablar a nivel psicológico y sociológico de la relación sexual, hay mucha cuestión de que la mujer se tiene como que privar a veces, ¿no? Solo dar, del disfrute, no. sí. Esperar, bueno, a ver si el marido, el novio, la pareja, el nuevo terminó. Y como no están en tiempos iguales, ¿sí? Empieza lo de hago que termine. Entonces me finjo el orgasmo, ¿no? Como para... A veces lo hacemos porque ya está, no te aguanto más, y a veces porque realmente en nada, estuvimos asincrónicos, ¿está? Y esto es importante conocerlo porque muchas mujeres empiezan, bueno, no tengo orgasmo, pero a lo mejor necesitas más tiempo para alcanzar el orgasmo y no es el tiempo del varón. Poder generar otro tipo de clima o la persona con la que estás tampoco... A veces tiene que ver con la persona con la que estás, ¿no? Pero a veces tenés ganas de estar con esa persona y te frustras un montón porque decís, y no tuve un orgasmo, ¿me entendés? Y me encantaba y tenía ganas y no pasó. Eso tiene que ver un poco también dialogar esto, ¿no? Entonces, bueno, tal vez necesito más de la etapa de excitación, claro, para alcanzar mi orgasmo. Y eso no se habla en la pareja. No. ¿Entendés? ¿Qué mujer le dice, no, che, aguantame un toque más, tócame un sí. rato más, que yo seguro que después estoy bien? Después ya estoy... No, parece como que hay que seguir ese ritmo que tiene tu pareja y ahí se tiene que quedar y si yo no disfruté parecería que está bien, ¿no? Pero esto, bueno, lo recibimos de herencia, ¿no? Familiar. Okay. Y si esto te pasa estando... no estando en menopausia, me imagino que cuando estás en menopausia. Sin lugar a dudas hay que remarla mucho más, porque no hablamos, pero al no tener las hormonas empieza a haber sequedad vaginal. ¿Sí? La lubricación no es la misma. Y si no te lubricas, no decís nada, no haces nada, te va a doler. Claro. ¿Y quién en el dolor va a alcanzar un orgasmo? Imposible. Y no da, ¿entendés? Imposible. Entonces esa es la otra. Claro, Bueno, deja de ser placentero. Deja de ser placentero. Deja de ser placentero. Y en la consulta me quedo quieta y que termine rápido, ¿viste? Sí. Y no. Hay un montón de cosas para hacer. Hoy ya hay un montón de cremas y de geles de ácido hialurónico, ¿sí? Disponibles en el mercado, óvulos de ácido hialurónico, que no sabemos ni que existen, ¿entendés? ¿Por qué? Porque las publicidades están todo para la cara, nos metemos todo en la cara y abajo nada, ¿entendés? Y nos ponemos en la piel también. Entonces vos te pones la crema del cuerpo, la de la cara y la otra parte no. No, tal cual. Y eso hay que empezar a tenerlo en cuenta. Entonces, así como a los 40 necesitas la cremita con Q10, bueno, necesitas el ácido hialurónico a nivel de vulva y de vagina, porque eso también es una parte del proceso de envejecimiento que entendemos de la piel de la cara y que estamos tratando de ayudar con un montón de cosas que hacemos y no el envejecimiento de la mucosa y de la piel de la vulva y de la vagina. Y no solo hay eso, hay tratamientos... Es interesante el mensaje esto, o sea, que así como te cuidas la el cara... skincare tiene que estar bien vulvicare. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Me parece re importante. Tenemos que tener todo eso en el baño. No creo que mucha gente tenga esa mirada. La mayoría no lo sabe, por eso estamos hoy acá. No se sabe. Con tu propuesta hermosa. Y también hay otro tipo de tratamiento. Sí, hay láseres vaginales. Sabemos que está el láser de la cara, el láser corporal, gastamos un montón de plata en sesiones. Lo mismo que hacemos en la cara está para la vagina, para rejuvenecer la vagina. Entonces vos te haces un láser con las mismas tecnologías que tenés para la cara, pero bueno, para rejuvenecimiento vaginal. Entonces eso va a favorecer a que tu lubricación sea mejor. No es que te la regenera, que tenemos arrugas o se cae y te las... No, pero te la regenera en el contexto de volver a la funcionalidad, mejoran la función que fuimos perdiendo, ¿está? Tal cual. Entonces la función, si uno no hace nada, la vagina se empieza a acartonar, viste que siempre nos reímos, se me va a llenar de telaraña, se me va a cerrar.
porque hace mucho que no tengo nada cuando habla con una amiga. Bueno, es real. Si nosotros no hacemos nada, eso se va como atrofiando en serio, ¿sí? Se va acartonando y se va cerrando, ¿sí? Y eso es algo que realmente va sucediendo si no haces nada y con el correr del tiempo. No, me parece Entonces, si nos ocupamos de la cara, claro, ¿por qué no nos vamos a ocupar de eso? Es que, digamos, con ese concepto es clarísimo, o sea, lo mismo, o sea, no, no, o sea, es así. Es así y es como deberíamos encarar esta etapa de la vida, ¿sí? Encremarnos de arriba y de abajo. Y pensar que eso también es parte de nuestro bienestar. Como vos decís, no se cierra la puerta, no se terminó, porque entonces estoy seca y no tengo relaciones. Y ni hablar si en esa etapa cambiaste de pareja. No, ni hablar. No, debe ser dificilísimo. Claro, lo primero que tenés miedo es que no te mojes, que no te qué va a pensar, ¿me entendés? Orgasmo no voy a tener. Sí. Y realmente no es así. Se pueden hacer un montón de cosas para disfrutar. Tenemos que sacar ese concepto de que no está el disfrute, porque está metido adentro nuestro. No, ¿sí? es re importante, Parece que el disfrute es solo del varón y entonces que hay que acompañarlo. Y la verdad que no. Y cuando no se da, tenemos que pedirlo. O cambiamos de pareja también. Ahora ¿no? que dijiste esto, el varón también, o sea, tiene un déficit hormonal. Sin lugar a dudas. Que se llama andropausia. Exactamente, nadie habla de la andropausia. La andropausia existe y si bien los mecanismos son otros, la manifestación es la misma. Hay una disminución de las hormonas sexuales masculinas, de la testosterona y de la DEA, que a veces se manifiesta en una disminución de la erección y a veces no, pero se puede manifestar en la energía, en el vigor. Y eso también se puede medir y lo podemos ver y lo podemos mejorar. Los hombres respecto a la erección, o sea, tienen el Viagra que nacen ya con... Está bien, pero en vez de... o sea, ahí está. Eso es un mal concepto. Claro. El Viagra tiene un montón de complicaciones. No siempre te termina no siendo tan placentero tampoco, ¿no? Porque, bueno, empieza la erección y ¿dónde está la mujer ahí? Tipo lo mismo, viene como una solución para ese pequeño pedacito de lo que es la relación sexual, ¿sí? Si el varón tiene la testosterona baja, se puede reemplazar, se puede sustituir, se puede suplementar con testosterona y solo se va a recuperar la erección. Lo que pasa es que los varones, como decís, no consultan. El amigo le dijo que tome Viagra, yo tomo Viagra, entonces no se me para más y me voy a la farmacia. Sí. Pero no, hay un montón de cosas para tratar. Y eso también nos entorpece en el momento del encuentro. Claro. Y ellos, más allá de la parte sexual, ¿no? También se deprimen. Sí, el varón lo manifiesta menos. Yo creo que hay una falta de introspección ahí, ¿no? Nosotros estamos como muy atentas muchas veces a las cosas que nos van sucediendo en el cuerpo y en las emociones y los varones no. Pero la testosterona baja sin duda se manifiesta con falta de energía, con un humor más tendiente sí, a la depresión, al cansancio, a no tener ganas de hacer cosas. Y en el varón pasa lo mismo que yo te conté con la suprarrenal, el cortisol en la mujer. Si es un hombre que está trabajando todo el tiempo y que está muy estresado, no va a tener su producción hormonal. Y a veces no es suplementar la testosterona, sino tratar el cortisol para que todo vuelva a la normalidad. Eso tanto en el varón como en la mujer. ¿Y en los varones a qué edad se da aproximadamente? A lo mejor se da un poquito más tarde que en la mujer. Entonces, en vez de a los 40, nosotros ya a los 40, 30 y largos empezamos con alguna cuestión y en los varones a lo mejor se da más llegando a los 50 años. A los 50. Y entonces ahí también tenemos esa sincronía, ¿no? Lo importante es poder hablar, ¿no? Con la pareja, o sea, porque hoy me está pasando a mí, mañana te va a pasar a vos. O sea, cómo seguimos entendiéndonos para que la pareja siga funcionando y transformándose, ¿no? En las nuevas realidades que vamos transitando los seres humanos. Sin lugar a dudas. Y justo todo eso, cuando se tuvieron hijos, viene en una etapa donde los hijos se están yendo, ¿no? Entonces, el nido vacío, eso sí. Lo hablamos con Georgina.
Entonces, parecería ser que ahí se terminó todo, cuando en realidad tendría que ser, bueno, se fueron, vamos nosotros, claro, ¿no?, a consolidarnos desde el otro lugar. Entonces, está bueno estar atentos, ¿no?, a lo que le va pasando al cuerpo, y si estamos en pareja en ese momento, a lo que está pasando como pareja. Y no decir, bueno, listo, esto se terminó acá como vos dijiste, bueno, ya no tengo más orgasmo, no sé, tenemos relaciones por tener relaciones y una vez cada tanto, porque no sé, parece que hay que sostener eso obligatoriamente, sí. ¿Viste? O yo una vez al mes, pero como obligatorio, ¿viste? La pareja se sostiene de un montón de lugares, no solamente desde el sexo, esto está más que claro, pero bueno, el sexo es natural, ¿no? Sí, es una cuestión inherente al ser humano que también lo tenemos que tener en cuenta, y hay muchas cosas para trabajar para esto. Y algo que quiero un poco también contar de la respuesta sexual humana y de todos estos estudios, lo que lo hicieron fueron médicos, como yo te dije antes, pero después vino una psicóloga que se ocupó un poco más de las emociones y dijo, no, en la respuesta sexual humana hay una etapa previa que no charlaron Master y Johnson y que tiene que ver con el deseo, ¿no? Y ahí el deseo es una caja de Pandora. Contame. Porque el deseo tiene que ver con un montón de cosas. Viéndolo desde el lado de la mujer, ¿sí? Nosotros tenemos que estar cómodas, en un lugar lindo, queremos escuchar o queremos sentir ciertas cosas que van a disparar la primera fase de la excitación. ¿Sí? El deseo está primero, yo tengo que encontrarme con ganas, y en un lugar lindo. Y interfiere mucho lo que hablábamos antes, que tiene que ver con la aceptación del cuerpo de uno mismo, ¿no? Entonces, muchas veces esa etapa del deseo se ve enmascarada por cuestiones propias que tenemos nosotras en nuestra cabeza, ¿no? Claro. Hoy estoy gorda, hoy tenía más panza, o me está por venir, estoy toda hinchada. Y entonces eso hace que ese deseo no esté, y arrancar directamente con la etapa de la excitación es bastante difícil para la mujer, ¿no? Es bueno, yo necesito esto, no sé, que me prepare una mesa, una cena a la luz de las velas, una atención, un abrazo. Sí. Y bueno, y eso a veces está y a veces no está. Y no siempre no está por falta de amor o de cariño. A veces no está porque, como decir, esto no se habla. Y es lo que le puede salir a cada persona. Y también esto se puede charlar, ¿no? Yo necesito esto. Pero para charlarlo o que la mujer lo pida dentro de la pareja, primero lo tiene que notar como un problema, ¿no? Entonces, informarse sobre que esto es lo que está bien, creo que suma un montón para el disfrute, ¿sí? Porque es una forma más de lograr el bienestar, ¿sí? El bienestar tiene que ver con esto de comer bien, de comer en forma saludable, de no estar inflamados, de hacer actividad física, pero también tiene que ver con las emociones, ¿no? Y como yo le digo siempre a los pacientes, capaz que vos haces todo prolijo, ¿no? Haces actividad física, dormís bien, todo, y hay algo que no te termina cerrando, no te terminas de sentir bien. Y bueno, la cabeza mata todo lo otro que vos podés hacer. Entonces necesitamos estar en armonía con nosotros mismos, con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, con nuestro espíritu, para poder estar bien en todos los aspectos, ¿no? Me quedo, ¿no?, con esta charla de parte de lo que decíamos que estábamos buscando, ¿no? Un diálogo más abierto, porque por ahí se da que desde el punto de vista de las emociones uno habla mucho más. Pero desde la parte sexual, como a veces uno se reprime en su autoconocimiento, es más difícil ponerlo en un diálogo, ¿no?, con una pareja, y se generan este tipo de dificultades. Sí, yo creo que primero lo tenemos que registrar nosotras. Claro. Nosotras lo tenemos que registrar como algo que necesitamos, como que algo que es posible. No sé si llamarlo problema, pero una necesidad tal vez, ¿no? Sí. Y en el momento en que nosotros entendemos que esto es necesario, podemos hacer cosas para sentirnos mejor y poder resolverlo. Y con lo otro que me quedo, ¿no?, hablaste, digamos, con el cuidado, ¿no?, de nuestras partes más íntimas, así como lo hacemos con la cara, tiene que haber un skin, ¿cómo me dijiste? Vulvi skin. Vulvi skin, me encantó. Pero más allá de la gracia, ¿no?, de la palabra, muy importante, y poder brindarnos esta posibilidad de herramientas y conocimientos
como decíamos, ¿no? Para eso estamos acá tratando de brindar disparadores e información, que me parece que es lo importante. Sin lugar a dudas. Así que bueno, Idelma, ahora vamos a ir a mito o realidad. Bien. Yo te voy a leer unas preguntas, vos me vas respondiendo y bueno, seguro que van a seguir surgiendo temas, ¿sí? Bueno, dale, vamos. Dale, espera que los tengo por acá. Bueno, ¿la menopausia siempre viene con aumento de peso y sofocos inevitables? Claro que no, mito. ¿Mito? ¿Por qué? Mito. Bueno, ahí me encantó este punto. Nos olvidamos de hablar de esto, ¿sí? Sí. Cuando decimos entré en menopausia, los sofocos están bien, el cansancio está bien, el no tener relaciones está bien, el aumentar de peso está bien. No, negativísimo. El peso siempre se puede lograr recuperar, tener sí. el equilibrio que cada una necesita. Sí, en estas alteraciones hormonales que decíamos que están en relación con la menopausia, muchas veces tenemos una disminución del metabolismo y entonces Se pone más lento. se pone más lento y entonces es como un poco más difícil, ¿no? Porque vos decís, esto lo escuchás mucho, yo comía antes un montón y no engordaba nada y ahora engordo. Y bueno, sí, eso sí es una realidad, el metabolismo no es el mismo, pero se puede activar. El metabolismo se puede activar. El metabolismo... Como todo. Como todo. Es muy importante ahí, para activar el metabolismo, la alimentación. Tener una alimentación rica en grasas y proteínas y que el cuerpo entienda que el combustible no es el azúcar rápida, es un montón. Porque eso te permite lograr algo que está muy bueno, que es no comer a cada rato, disminuir la hora total de consumo de comida en el día. Hay algo que se llama ventana alimenticia restringida, que es más llamado ayuno intermitente y que tiene que ver con esto, ¿no? Tratar de comer 2 o 3 veces en el día, mucha proteína, mucha grasa y te va a dar saciedad. Coincido, eso es un tip para que capaz que antes te comías 3 alfajores cuando estabas en la adolescencia y no engordabas. Lo que pasa es que si lo haces ahora, en la etapa de la menopausia, se complica un poco más para el cuerpo. Entonces lo tenemos que ayudar, ¿no? Y el otro pilar súper importante es la actividad física, ¿sí? La actividad física para una mujer de la perimenopausia tiene que estar presente 4 a 5 veces en la semana como mínimo, ¿sí? Para activar esto. Muchas veces esto lo desconocemos, pero el músculo es un órgano endocrino. El músculo va a regular los niveles de insulina. La insulina es la hormona que aumenta, producida por el páncreas, en relación a la ingesta de glucosa. ¿Está bien? Entonces, si nosotros comemos mucho azúcar, va a venir rápido la insulina a querer bajarla. La baja con la misma rapidez con la que subió, entramos un ratito en hipoglicemia y tenemos hambre de nuevo. Y comemos de nuevo porque realmente tenemos hambre. A veces ansiedad, pero a veces en realidad tiene que ver con una cuestión de que estás comiendo mal, ¿está? Entonces, por eso yo decía de cambiar la moneda energética a proteínas y grasas, el cuerpo eso lo entiende, y con la actividad física vos regulás la insulina. Y después algo muy interesante que nadie sabe, que para tener un buen peso tenemos que dormir bien. O sea, si vos haces todo perfecto y dormís 4 horas y mal, vas a aumentar de peso, ¿está? Entonces, no dormir, ¿te hace aumentar de peso? Exacto. No dormir te hace aumentar de peso. No sabía eso. Bueno, te voy a contar por qué entonces. Nosotros tenemos regulada esta situación del hambre y la saciedad por 2 hormonas que se llaman grelina y leptina, ¿sí? Nunca escuchaste esto. Por Dios, sí, muchas hormonas. La grelina y la leptina son las hormonas que van a marcarle al cerebro cuándo tenemos que comer y cuándo estamos saciados, ¿sí? En esto participan un montón de procesos, por ejemplo, comer tranquilos, despacio, darle tiempo a que este proceso se dé y el cerebro entienda que comimos y engullamos todo rápido de parada, así como y no vamos a tener hambre de nuevo, porque por más que tengamos comida, el cerebro no se enteró, ¿está? Y el sistema grelina-leptina, ¿sí? Se necesita del descanso y del sueño para que esas hormonas se liberen de manera correcta. Entonces, si vos no dormís bien, tenés alterado el sistema hambre-saciedad. Claro. ¿Está? Y la otra cosa que regula el sistema grelina-leptina es la actividad física.
Por eso el músculo es un órgano endocrino. Regula la Comer insulina, bien y actividad regula la física. leptina, regula la grelina, que son hormonas que tienen que ver con esto de la saciedad, ¿no? Y hay otra hormona que si querés te la nombro. No, nombrame. Una virome para tomar nota. Porque es mucho más nueva. Se descubrió en el 2012 que es algo relativamente nuevo, se llama iricina, y que también se produce con la actividad física y que ayuda a regular el sistema inmunológico y el control del peso. Pero bueno, no te voy a llenar más de hormonas. Sí, que quede importante esto, que la actividad física es un montón para la regulación del peso, ¿sí? Y que tenemos que tener este mensaje también. No seamos sedentarios que entrenan. Estoy todo el día en el auto, voy al gimnasio en el auto y de las 24 horas del día muevo 1 hora el cuerpo. Y el resto no hice nada. Entonces, eso no es la actividad física que se necesita para regular todo nuestro sistema, ¿sí? Tenemos que caminar más, andar más en bici, movernos más, hacer pausas activas si estamos en el trabajo. Al aire libre. Al aire libre. Y todo eso va a favorecer al control del peso. No es una sola herramienta. Y se puede ayudar en la menopausia a regular el peso, ¿sí? No es que me entrego a aumentar sin parar. La forma de vida, ¿no? Deberíamos cambiarla desde un inicio, con la alimentación, la actividad física, las actividades al aire libre. Eso, digamos, ya te ayuda a ordenarte en todo en tu vida, y cuando llegas a etapas con mayor vejez, ¿cómo se diría? Sí, más adultas, más avanzadas. Más longevas. El hábito ya lo tenés, sí, no lo tenés que dudas. generar, porque me imagino que... Es más difícil, pero se puede. Es más difícil generar el hábito de decir, bueno, quiero tener el peso controlado a los 40 años cuando vengo haciendo todo mal, pero es más difícil. Pero bueno, un chip, hay que ponerle más voluntad. Ok. El siguiente mito o realidad es: el hipotiroidismo ¿hace que bajar de peso sea imposible aunque haga dieta y ejercicio? Otro mito. El hipotiroidismo es una disfunción de la glándula tiroides que también tiene su tratamiento. Hay que saber encararlo y enfocarlo de manera adecuada. No es solamente tomar la pastillita de la levotiroxina que el 80% de las mujeres toma a la mañana. Es saber que para que la tiroides funcione bien, el cortisol tiene que estar normal, porque el cortisol inhibe la activación de la glándula tiroides, ¿sí? Esa levotiroxina, esa T4, se tiene que transformar en T3 para actuar. La T3 es la hormona activa. Si el cortisol está alto, no hay conversión de T4 a T3. Y además necesita de zinc y de selenio. Si yo tengo el zinc y el selenio bajos, que son 2 minerales o oligoelementos, no se va a producir esa activación. Entonces, de nuevo, no decir, tengo hipotiroidismo, soy gorda, seré gorda toda la vida, voy a engordar, no voy a poder adelgazar, no pasa por ahí. Hay que regular esa hormona tiroidea y de nuevo investigar a la glándula suprarrenal, glándula olvidada, porque muchas veces la solución está ahí. Perfecto. Wow. Otra. ¿La resistencia a la insulina solo le pasa a las personas con sobrepeso? No, también otro mito. Es poquito, hay un 20%, ¿sí?, de personas que tienen insulinoresistencia y no tienen sobrepeso, ¿sí? La mayoría de las personas con insulina alta sí tienen sobrepeso y esto hay que estar atentos, ¿sí?, porque yo puedo tener insulinoresistencia y no tener un peso inadecuado y no consultar, ¿está? Y acá es muy importante este mensaje. Ser flaco no es sinónimo de estar bien o de bienestar. Sí, o de salud. O de salud, sí. Tal cual. Y la última. ¿Los suplementos de colágeno pueden ayudar a equilibrar las hormonas y mejorar síntomas de la menopausia? No. Otro mito. El colágeno es hermoso, lo necesitamos. A medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo colágeno. Hoy existen muchos productos, hay que ver, no todos son útiles, pero el colágeno nosotros lo asociamos con la piel y el pelo y nada más, pero no. Todas las estructuras de nuestro cuerpo, sí, están sostenidas por colágeno. O sea, tenemos colágeno que sostiene los músculos, colágeno que sostiene los ojos, colágeno que está en las paredes de las arterias.
y que favorece a que nosotros tengamos unas arterias y venas más elásticas, que eso es muy importante para evitar complicaciones cardiovasculares. Así que el colágeno es útil, sí. Se pueden tomar colágeno o se puede tomar los aminoácidos precursores, ¿sí? Que van a favorecer a todas estas funciones. O hay algo supernatural para el que no quiere tomar cosas producidas y envasadas, que está perfecto, que no sé si lo conoces, es el famoso caldo de huesos. Sí, lo he escuchado. El caldo de huesos cumple la misma función y por ahí me da un poco de impresión, no sé por qué. De ahí yo no quiero opinar, a mí mucho no me gusta, yo soy muy natural, trato de que los suplementos sean los más naturales posible, pero bueno, ahí elijo el colágeno. Pero la verdad que yo tengo un aparato en la consulta que uso que se llama escáner cuántico por resonancia magnética, que mido el colágeno. Y en la gente que consume caldo de huesos a diario, en la buena proporción que hay que hacerla, es en las personas que la parte de colágeno viene bien, así que sí, realmente sirve consumir colágeno. No sabía que se podía medir. Podemos medir todo, sí. Con este equipo se mide la funcionalidad. Esto podemos medir la resistencia cardiovascular, si las arterias están elásticas o no, las vitaminas, los minerales, los metales pesados. Y nos podemos enterar realmente qué es lo que estamos necesitando en detalle. Obvio. Eso es un mensaje que quiero dar. Suplementar por suplementar no da. Sí, el que te recomienda una amiga, un amigo. Sí, porque mi amiga está tomando y la veo espléndida, yo voy a tomar. Y no necesariamente tenemos los mismos requerimientos, ¿sí? Y a veces incluso en la misma farmacia, ¿viste? Yo por ahí estoy ahí parada, no digo nada, que soy médica. Y el otro día un chico dice, quiero magnesio, ¿viste? Como que todos tenemos que tomar magnesio ahora. Sí, ahora todo. Quiero magnesio, ¿cuál? Porque magnesio, hay glicina. Muchos. Claro, hay glicinato, hay trionato, hay todos, le dijo. Entonces se fue con todos los magnesios. Bueno, no, esto tenemos que ver qué necesitamos y para eso está la consulta. Y por suerte hay cada vez más médicos funcionales que nos ocupamos tal vez un poco más de mirar todo esto en detalle, de pedir análisis más individualizados, más orientados a la bioquímica, a descubrir la bioquímica de cada persona y en función de eso hacer la suplementación y no tomar lo que te dijo la amiga que estaba bien. Tal cual. Somos de ese tipo de personas, ¿no? Que no vamos a la consulta, que nos quedamos con la recomendación, como que todo más fácil y después que no vemos resultados. Sí. O lo que vemos en redes, las redes que en algún aspecto son muy buenas. A veces malinterpretamos la información y lo tomamos como que es todo para nosotros y es información que a veces nos sirve y a veces no nos sirve. Y no suplementarnos porque leemos en las redes que todos los beneficios que puede tener cada suplemento. Tal cual. Bueno, Idelma, espero que hayas disfrutado de esta charla. Muchísimo, la verdad, hermosa, me encantó hablar con vos y que toquemos todos estos puntos para sacarle un poco el velo, ¿no? Sí. A cosas de las que no se hablan. Tal cual. A mí también disfruté mucho de la conversación y quería quedarme con esto, que si lo querés repetir vos, me parece que está bueno, ¿no? El cuidarse y quererse, ¿no? Porque de ahí sale... Sin lugar a dudas, ese es un mensaje que doy yo constantemente, que nos tenemos que querer más, que nos tenemos que tener más paciencia, tratarnos mejor y mimarnos más. Tratarnos mejor, tal cual. Nos sale a las mujeres sobre todo, nos sale mucho el de ponernos en el lugar del otro, ayudarlo, estar atrás de sus necesidades. Y cuando nos toca hacer eso con nosotros mismos parece que no sale. Sí. Y hay que trabajar en eso y se puede. Tenemos que hacer un poco de introspección, entender cuáles son nuestras necesidades, que ahí viene un poco también, ¿no? De cuál es mi necesidad sexual, cuál es mi necesidad como mujer, cuál es mi necesidad como madre, como ser humano. Escucharnos, entendernos, conectar con nosotras es fundamental. Fundamental. Así que bueno, Idelma, muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. Y bueno, nos vemos, si Dios quiere, en algún próximo capítulo.